Bienvenidos a Ecos de la Verdad en esta gloriosa hora. Bienvenidos cada uno de ustedes a la lección de hoy. Esta es la segunda parte, pero a este miraré. Ahí se encuentra en el capítulo 66 del libro de Isaías, el verso 2. La semana pasada cubrimos la parte primera que nos habla el verso 2. Escúchenlo. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde, que lo tratamos la semana pasada, y hoy, por la ayuda del Señor, y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Tengamos en mente, hermanos, de nuevo en nuestra nación hay elecciones en varios lugares. Tengamos a toda la hermandad en mente. Hagamos tiempo para buscar a Dios de rodillas, pidiéndole que tenga de nosotros misericordia. Los días parece que no se van a componer, pero nuestra esperanza no está en los días, sino está en el Señor. Padre glorioso, nuevamente en esta hora, nos allegamos a ti en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias, Padre, por esta oportunidad más que nos da, Señor, a mí de traer tu palabra, y el que nos escucha, de oír, Señor, y ponerle en obra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta hora y amigos, aquellos que están enfermos, que tú los sanes, aquellos que están tristes, Señor, que tú traigas consuelo, aquellos, Señor, que están pasando por tiempos difíciles, que no tienen con qué cumplir o comprar lo que necesitan, Señor, que tú suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Bendice a cada uno que escuche en esta hora y que va a escuchar a través de la semana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La segunda persona que ve Dios dice que son aquellos de un espíritu contrito. La palabra contrito significa afligido, quebrantado, golpeado, que sabe exactamente quién es Él. Esto va contrario a aquellos que se ensalzan a ellos mismos y que buscan elevarse por medios. Su palabra nos enseña y nos dice que lo que se necesita para el día de hoy son aquellos que están quebrantados, aquellos que se rindan a Dios bajo su mano poderosa. Creo que, como nunca, mi querido hermano y amigo, estas cualidades que busca Dios en las personas son difíciles de encontrar, pero mire, allí en el libro de Lucas, allí en el capítulo 7 de Lucas, del verso 37 al 60. Lo voy a leer para que vea qué es lo que Jesús anda buscando en sus siervos. Y aquí en la ciudad había una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndolo detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver este fariseo
que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y respondió Jesús y le dijo, escuche bien, hermano, escuche bien lo que significa contrito, una persona quebrantada. Escuche bien. Y respondió Jesús y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 dinarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amaba más? Simón respondió y dijo, supongo que el que tenía perdonado los 500 o más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. No me diste beso, pero ella, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Sí me entiende lo que el Señor anda buscando en cada uno de nosotros, sus siervos? Esto indica, mi querido hermano, que tenemos que venir quebrantado a los pies del Señor. Esta mujer sabía que era pecadora, estaba quebrantada y sabía que el único que podía darle lo que andaba tanto buscando era Jesús. Pero Simón, él se enalteció y se olvidó de todos los que fuera, las cosas que eran normales cuando un visitante llegaba a la casa de un huésped. Escuche bien, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, el momento que nos arrepentimos no terminó ahí, hermanos, sino que es algo que se cultiva en lo más profundo de nuestro ser todo el resto de nuestra vida. Arrepentimiento no es algo que está en lo exterior de nuestras vidas, sino cada uno de nosotros tenemos que tomar una actitud que tomó esta mujer, pero tenerla en lo más profundo de nuestra alma. Arrepentidos, somos pecadores, el Señor nos ha dado una nueva vida, pero somos siempre pecadores que hemos sido arrepentidos y que Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Esta autorrealización viene a través de ver el verdadero fundamento de la palabra del Señor, lo que es lo verdadero del Evangelio. Y eso nos declara a mí y a usted, y nunca se quita de nuestra vida, que nosotros somos pecadores que han sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero. Veía en Segunda de Crónicas, el capítulo 34, el verso 27 y también el verso 28. Quiero que lo escuche bien. Escuche bien. Nosotros en esta hora hemos pensado que hemos llegado a cierto lugar, que pensamos que somos iguales a Dios, que somos casi
sino iguales. El tercer punto que se encuentra, hermanos, que es que el Señor busca y pone sus ojos sobre aquellos que tiemblan ante mi palabra, que tiemblan ante mi palabra. No, quiero que escuche este personaje, el cual usted va a escuchar ahorita, es el rey Oseas. Oseas, que a la edad de 7 años vino a ser rey sobre Israel, pero Israel estaba en lo más profundo del pecado. Dios ya había traído juicio sobre ellos, pero aquí está el rey que comenzó a limpiar todos los lugares altos, todo lo que se estaba haciendo dentro del templo. Pero escuche bien, quiero que escuche lo que Dios ve. Quiero que le preste atención. No es quiénes somos nosotros, sino quién es el que nos ve. Escuche bien. Aquí está Dios hablando a este rey. Porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste su palabra. Escuche, cuando escuchaste la palabra, cuando aquellos personajes que Joseas había enviado a limpiar el templo, ellos encontraron la palabra de Dios ahí y se la entregaron al sacerdote. El sacerdote se la trajo al rey y comenzó a leer la palabra. Y Dios le dice, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra esta habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí. Ciertamente, escuche bien, ciertamente te he oído, declara el Señor. Te he oído. He aquí, verso 28, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre estos habitantes. Escuchen bien, un rey poderoso que era Joseas cayó de rodillas, hermanos, rasgando sus vestidos y su rostro en tierra. Cada uno de nosotros tenemos que responder de la misma manera cuando escuchamos la palabra de Dios. Tenemos que tomar bien en serio su palabra. Lo que Dios dice, tenemos que abrazarlo con todo lo que está de nuestro corazón y luego responder con reverencia a lo que Dios dice. Cada uno se ha perdido, mi querido hermano y amigo, esa reverencia, ese respeto profundo que debe abrazar nuestras almas. Lo hemos olvidado. Tenemos a Dios como cualquier cosa. La palabra del Señor nos enseña que si yo y tú estamos enraizados en el temor del Señor, este temor producirá en nosotros una área devocional a Dios que viene de lo más profundo de nuestros corazones. Si lo ponemos a lo más simple, Dios honrará a aquellos que honran su palabra. Dios honra a los que honran su palabra. Miraba ahí en el capítulo 18 del libro de Lucas, Señor, algo que el Señor glorioso trajo a mi corazón. La palabra nos enseña que vinieron al templo dos personajes. Uno era un recaudador de taxes o de impuestos y el otro era un fariseo. Y dice el verso 13,
Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Escuche, Dios tiene los ojos en esta clase de personas. Dios no tiene ojos puestos sobre el que sigue, ves el verso 14. Os digo, hablando Jesús, que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Si ve, mi querido hermano y amigo, en esta hora, oí este día decir que el mensaje que estamos predicando hoy en día ya no es para los jóvenes de hoy. No podemos hablar del infierno, hablar de esto, hablar de aquello porque estos jóvenes se van de las iglesias. Mi pregunta es, si no les predicas la verdad, ¿para qué los quieres ahí? Escuche bien, escuche bien. Proverbios 28:14 nos dice, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá al infortunio. Escuche, la palabra de Dios es siempre, siempre, nunca está fuera de tiempo. Pablo le pide a Timoteo que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Yo me pongo a pensar, si no predicamos la palabra, ¿cómo se va a quebrar el corazón de un pecador como se quebró el corazón del rey? Como se quebró el corazón de esta mujer. Solo la palabra tiene ese poder. Solo la palabra de Dios tiene esa autoridad. Y nosotros debemos de temer y temblar. Leía esta tarde también ahí en el libro de Mateo. En el capítulo 17, si usted lo lee del primer verso al verso 8, la conocemos bien. Jesús escoge a sus mejores amigos, 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacob, y los lleva a la cumbre de la montaña, y la palabra del Señor dice que comenzaron Jesús a transformarse, que su ropa vino a ser tan brillante como el sol, y luego se aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías. Oh my God, aquellos hombres estaban tan gozosos que aún le dijeron a Jesús, ¿por qué no hacemos 3 tiendas aquí? Para que Moisés y Elías y tú se queden por aquí. Pero Dios no había terminado. Dice la palabra del Señor que mientras ellos estaban hablando, una voz del cielo vino y les dijo, este es mi Hijo amado en el cual estoy contentísimo a él oír. Escuche el verso 6. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Escucharon la palabra de Dios y tuvieron gran temor. Miraron las maravillas de Jesús y no temieron. Miraron a Elías y a Moisés, pero no temieron. Pero al momento que habló Dios, les vino gran temor. ¿Por qué? Porque la autoridad suprema. En Daniel el capítulo 10 nos dice, cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Yo me pongo a pensar ahora, como nunca hablamos, Dios me dijo, Dios me dijo. Yo recuerdo cierta ocasión, mi suegro era pastor también, y por ahí vino uno de estos que predicó ahí y le dice, hermano, Dios me dijo
que me diera $100. Mi suegro se le queda viendo y le dice, dile a Dios que me diga a mí primero. ¿Sí me entiende? Parece fácil y simple, pero en realidad, cuando Dios habla, el corazón se deshace. No es algo que lo tomamos muy a lo ligero, y eso es lo que está aconteciendo en el día de nosotros. No predicamos palabra, sino estamos solamente dando consejería a través de lo que debe de ser el mensaje que convierte al corazón de la persona. Escúcheme bien. Si nosotros no predicamos la palabra como está escrito, entonces el mandato lo hemos hecho a un lado. Y quiero que me escuche. Cada uno de nosotros tenemos que tener un respeto profundo de nuestra alma. Ese temor que produce en nosotros debe producir una devoción que las almas de los siervos, que tiemble cuando leemos su palabra. Su palabra no es algo que tomamos a lo ligero. La palabra es algo que en realidad es Dios hablando. Si empieza en Génesis y termina en Revelación, es Dios y nadie más, es Dios y su palabra no cambia. Dios todavía quiere que sus siervos sean humildes, que sus siervos sean personas quebrantadas, que nosotros solamente seamos sujetos, pero Dios es Dios creador que nos ha salvado y que nosotros no somos absolutamente nada excepto pecadores. ¿Se me entiende en esta querida hora, mi querido hermano? Todo aquel que toma la palabra de Dios a lo ligero, vuelvo a repetir, Dios los va a pasar. Aquellos que se elevan a ellos mismos, que piensan que ellos son Dios y que ellos y Dios están haciendo cosas maravillosas, Dios no te necesita, ni me necesita a mí. Pero sí sigue siendo el mismo para todos aquellos que quieren agradar a Dios. Todo aquel que el día de hoy se somete a Dios será usado por Dios para su propósito, no para mi propósito, sino para el de Dios. Jesucristo nos lo deja saber allí en Lucas, capítulo 18, el verso 14. Porque todo aquel que se exalta será humillado, y todo el que se humilla será exaltado. Lucas 18, 14. Humillémonos, mi querido hermano, en la presencia de nuestro Dios, para que Él sea el que nos eleve y que yo y tú podamos encontrar favor en su divina vista, porque Él anda buscando todavía personas que Él pueda y Él quiere usar para gloria de su nombre. Es importantísimo que lo veamos cada día. Yo cada día me pongo a pensar. En Isaías, el capítulo 66, el verso 15 nos dice, oíd la palabra del Señor vosotros que tembléis ante su palabra. Vosotros, hermanos, que os aborrecen y que incluyen por causa de mi nombre, han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos vuestra alegría. La alegría se encuentra cuando nosotros menguamos y Él es exaltado. Cuando nosotros menguamos y Él es exaltado en gran manera. Su palabra nos dice, y con esto termino ahí en el verso 2,
de Hebreos, el capítulo 1. Y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cada uno de nosotros debemos escuchar la palabra de Dios con todo cuidado. Saber bien qué es lo que nos está diciendo Dios en estos días. Hemos perdido el respeto a su palabra. Hemos perdido el respeto a Él. Hemos dejado de comunicar la verdad que Dios transmite a través de su palabra. Nos hemos olvidado. Todas estas cosas, mi querido hermano, en nuestra cultura del oeste, es que nosotros nos hemos olvidado que no hay nadie que pueda cambiar las actitudes excepto el Señor. Nosotros no queremos adoptar las cosas de este mundo porque lo del mundo, dice, es enemistad con Dios. Todo lo que tiene que ver en contra de nuestro Dios, debemos de dejarlo como nunca. Para terminar, necesitamos renovar nuestro sentido de la belleza que debe de estar en el pueblo de Dios, que busca solo agradar a Dios. Tenemos que desear a Dios, aunque no le agrade al cuerpo, aunque no le agrade a la gente, porque yo y tú meramente somos criaturas, somos pecadores, somos sujetos. El hecho de nosotros es de servir y agradar a nadie más, excepto aquel que nos ha llamado. Hoy la iglesia está agradando a los oyentes, a los que asisten, y se han olvidado que deben de temblar cuando su palabra es predicada. Padre glorioso, en esta hora de nuevo, el enemigo, Señor, de una manera u otra busca estorbar que tu palabra, Señor, así como tú la has dado, sea estorbada. Pero más grande eres tú, Señor, porque tú eres el dueño, Señor, de la mies. Tú eres el dueño de la obra y nadie, Señor, te puede estorbar a ti. Bendice al oyente en esta hora, Señor, que no tomen muy a lo ligero tu palabra, sino que con toda reverencia y respeto, Señor, temblemos cada vez, Señor, que leemos tu palabra o la escuchamos predicar. Bendice a tu pueblo, Señor, todo aquel que escucha, como los que van a escuchar, Padre, a través de la semana. Y a ti doy gloria, honra, Señor, porque solo tú mereces, Señor, toda nuestra reverencia y todo nuestro respeto en Cristo Jesús. Amén. En amén. Que Dios ricamente me los bendiga y hasta la próxima.